Hola, ¿cómo están, amigos de YouTube? Aquí Brainsblow con el final de volumen de Spawn por Ruby, el demonio reencarnado del infierno. Espero que les guste. Sin nada más que decir, que comience el vídeo. Ruby despertaba de un buen descanso debido a los rayos del sol, hasta que vio como Zoe estaba esperando a que despertara por alguna extraña razón. Ruby. Zoe. ¿Qué pasa? Pero el can solo corrió fuera del edificio, llamando la atención de la ojiplata, quien solo se levantó, se estiró un poco y, acompañada de su Crescent Rose, siguió al can. Quizás había encontrado algo interesante. Unos 5 minutos después, Ruby buscaba por el bosque a Zoe, buscando entre los arbustos y árboles. Sin embargo, su búsqueda fue interrumpida cuando vio a miembros del Colmillo Blanco pasar por la zona, así que se escondió en los arbustos, pero encontrándose con Zoe, alegrándose de que este no estuviera en peligro. Pensamiento de Ruby. Esos tipos son del Colmillo Blanco, ¿pero qué hacen aquí? La conversación de los faunos se comenzaba a escuchar más lejos, mientras Zoe revisaba si no se encontraban cerca. Ruby. ¿Están cerca? Di un ladrido como no. Zoe ladra una vez. Bien. Saliendo del arbusto. Sea lo que sea que estén planeando, no puede ser muy bueno, será mejor que... Pero como si el destino quisiera lo contrario, la tierra comenzó a temblar, además de que se comenzó a separar, haciendo que Ruby caiga por un agujero, no sin antes lanzar su Crescent Rose y a Zoe, salvando al can y dejando su arma atrás, pero Zoe fue de regreso con los cazadores, con la intención de avisarles. El resto del equipo Ruby recién despertaba, aunque Brian seguía dormido, pero no parecía pasarla bien, pues sudaba y movía la cabeza de un lado a otro, como si estuviera en una pesadilla. Sueño de Brains. Brains corriendo por un pasillo oscuro que no tenía fin, tratando de alcanzar la figura de su madre y hermana, dándoles la espalda al pelinegro. Mamá. Alicia. Sin embargo, vio como una sombra negra salía del suelo, con un cuchillo en mano y rebanó los cuellos de ambas, dejándolas caer al suelo y manchándolo de sangre. Brains gritó de ira, mientras parecía llorar, tomándose la cabeza con ambas manos y mirando hacia el suelo. Sin embargo, escuchó la carne siendo cortada, destrozada y desgarrada. Al levantar la mirada, vio a su equipo y al equipo Juniper muertos en el suelo. De una forma muy inhumana. Jan con su corazón arrancado de su cuerpo. Weiss con su estoque clavado en su corazón. Blake fue golpeada hasta morir. Jun fue decapitado por su propia espada. Nora tenía cabeza destrozada con su propio martillo. Pirra fue fuertemente descuartizada. Ren tenía su cabeza y pecho atravesados por sus propias armas. Y Ruby. Brains buscaba a Ruby, moviendo la cabeza lentamente. Hasta que la ve. Tirada en el suelo. Mientras de su frente salía sangre. Sus manos manchadas de sangre, por si fuera poco. Ella tenía un agujero en su estómago. Brains fue corriendo hacia el cuerpo de Ruby, mirándola en shock. Sin embargo, la cabeza de la ojiplata se mueve hacia el pelinegro, abriendo los ojos, los cuales parecían bastante irritados. Ruby. Esto es tu culpa. No viniste a salvarme. Por si fuera poco. Los demás se fueron levantando, como si fueran zombies. Pero teniendo los ojos rojos, iban acercándose poco a poco al pelinegro. Brains retrocediendo de miedo. No, no se me acerquen. Sin embargo, Ruby lo toma del pie, haciéndolo caer, mientras los demás lo sujetaban, pero por si fuera poco, Jun se acercaba, con su cabeza puesta y espada en mano, hasta cuando estuvo cerca de Brains, levantó su espada, pero Brains pudo ver como todos tuvieron una gran sonrisa, y Jun se convirtió en esa sombra oscura, mirando fijamente a Brains, asustándolo, solo para clavarle la espada en el pecho, haciendo que despierte de golpe, teniendo su mano en el pecho y respirando con dificultad, algo que fue notado por su equipo. Blake sosteniéndolo de sus mejillas. Brains. ¿Qué pasó? Brains recuperando el aliento, mirando a los ojos de Blake, pero mira a su alrededor, no mirando a Ruby en el lugar. ¿De dónde está Ruby? Jan buscándola. Yo también me estoy preguntando lo mismo. Brains nervioso. No, tengo que encontrarla rápido. Weiss. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Brains. Ella puede estar en problemas.
Oblek. Primero debe de tranquilizar. Brains. Estoy calmado. Blake. No lo estás. Debes de calmarte o no llegaremos a nada. Sin embargo, el pelinegro crujía sus dientes con fuerza, haciendo que su equipo y el profesor Oblek se tengan que cubrir los oídos por el sonido. Sin embargo, todo fue interrumpido con la llegada de Zunei, quien fue rápidamente a Brains, saltando y llegando a sus brazos. Brains poniendo al can frente a su cara. Zunei. ¿Dónde está Ruby? Zunei, que solo Brains lo entiende. Ruby cayó por un agujero que apareció en la tierra y dejó su arma atrás. Brains dejando al can en el suelo, mientras ambos salen corriendo de ahí. Guíame entonces. Weiss. Espera, Brains. Brains no escuchó y siguió corriendo. Sin embargo, a pesar de mostrarse serio en su rostro, su mente estaba peor. En un refugio subterráneo, se miraba como Ruby estaba siendo llevada por dos miembros del Colmillo Blanco, llegando a lo más parecido a un tren, el cual estaba siendo atendido por varios miembros y, desgraciadamente, Torchwick. Guardia. Oiga, jefe, tenemos un... Roman. Ahora no, Perry. He tenido un día bastante estresante y si en este momento no me traes algo bueno. Perry dejando caer a Ruby. Pues creo que tenemos un regalo. Ruby. Oh. ¿Qué le? Recién despertando y mirando a Roman. Ah. Torchwick. Roman. Vaya, 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 de nuevo me encuentro contigo, Roja. Ruby. Sea lo que sea que planees, no lo vas a lograr. En eso, Ruby se lanzó contra el sombrerudo, el cual esquivaba con gracia los ataques torpes de la hojiplata, hasta que el pelinaranja la hizo caer de cara con su bastón. Roman. Jajaja, gracias Perry, sin duda necesitaba algo como esto. Ruby. Ya verás. Ruby se lanzó nuevamente contra Roman, pero el resultado fue el mismo. Roman esquiva su ataque y la hace caer. Roman levantando su bastón a la altura de la cara de Ruby. Basta de juegos, Roja, dime ahora, ¿cómo llegaste aquí? Ruby se mantuvo callada, provocando una ligera molestia al sombrerudo. Sin embargo, Ruby apartó de un manotazo el bastón del pelinaranja, solo para dar la vuelta y correr, teniendo la idea de usar su semblanza. Desgraciadamente, Roman no perdió mucho tiempo, antes de que, dispare un proyectil de su bastón. Brains corría con Zue y todo lo que podía para llegar a Ruby, sin embargo, no tenía la mente clara, no podía ubicar a Ruby de alguna manera, ni su empatía ni nada funcionaba. Voz mental. No la podrás salvar. Voz mental de Brains. Cierra la boca. Pero en eso, el sonido de una explosión lo saca de sus pensamientos, pensando lo peor, se adelantó de Zunei, llegando al hoyo. Sin embargo, a la mente de Brains llegó imágenes de su pesadilla, más precisamente el cómo Ruby terminó muerta. Pensamiento de Brains. No, aquí no, por favor. Brains. Zunei, ve con las demás, yo me encargo de esto. El perro da un ladrido y se va corriendo de regreso, mientras Brains miró el agujero y sin dudar. Ruby estaba sentada en una pared, su frente sangraba, pero seguía consciente, su ropa estaba sucia y algo rota, teniendo parte del abdomen descubierto. Alzó la mirada con dolor, mirando cómo Roman estaba frente a ella, con su bastón listo para otro disparo. Roman. Te lo diré solo una vez más, Roja, ¿cómo llegaste aquí? Pero Ruby no dijo nada, se quedó callada y encaró a Roman, teniendo una expresión bastante seria. Roman suspirando con decepción. Si así lo quieres, que así sea, prepárate para esperar a tu noviecito. Sin embargo, el sombrerudo comenzó a escuchar gritos, al igual que Ruby, ambos miraron hacia la ubicación de los gritos, donde veían a muchos secuaces acercándose asustados y otros disparando, pero... Brains. Quítense del puto camino. Una explosión de necroplasma mandó a volar a todos los secuaces de Roman, además de provocar una fuerte onda de viento y polvo. Ruby reconoció la voz al instante, así que se le ocurrió una idea, agarró un poco de su sangre, manchó su abdomen con ella y... se hizo la muerta. Roman. ¿Pero qué? Brains. Roman. El polvo fue empujado junto a una onda sónica provocada por el Spawn, quien buscaba al sombrerudo, teniendo intenciones de terminar los asuntos pendientes con él. Sin embargo,
Él había visto a Ruby tirada, con sangre en su cara y abdomen. Sus ojos se dilataron demasiado, parecía que iban a desaparecer. Su respiración comenzó a acelerarse. No podía respirar bien, mientras sostenía su cabeza con ambas manos. Subconsciente de Brains. Él se encontraba de rodillas, estando en la misma posición que antes. Brains. ¿Qué hice? ¿Por qué mierda no fui más rápido? ¿Por qué? Brains comenzó a llorar en desesperación y culpa, mientras la respiración se iba descontrolando más, pareciendo que le iba a dar un ataque de pánico. Sin embargo. Brains Spawn. Qué patético. Brains mirando a su Spawn. ¿Qué? Brains Spawn. Verte a esa manera, solo por una alma cualquiera. Brains se levanta molesto. No es una alma cualquiera. Brains Spawn. Ah, no. No importa dónde vayas, ninguna alma vale tanto como para mantenerla en este mundo. Brains. No me vengas con esa mierda. Te desapareces por varios días, empiezo a escuchar risas y voces siniestras, pasa esto con Ruby y cuando te dignas a aparecer, dices que su alma no vale nada. ¿Qué mierda pasa contigo? El Spawn no dijo nada, solo miraba la expresión de ira que tenía Brains, hasta que solo dejó salir una leve risa. Brains Spawn. ¿De verdad quieres saber qué pasa? Bien. Acto seguido, el Spawn llevó sus manos a su cara, comenzando a arrancarse la piel. Pero debajo de ella comenzaba a verse un rostro humano. Sin embargo, Brains se puso pálido al ver que los ojos de esa cara eran rojos. Su pelo era blanco. Pero sobre todo, ese rostro era idéntico al de Brains, teniendo una gran sonrisa en el rostro. Brains. ¿Qué? Brains Spawn. Ja. ¿Qué pasa, Sorprendido. No deberías, he estado dentro tuya todo el tiempo. Brains. ¿Te pareces? Ah. Brains Spawn. Déjame adivinar. ¿A la sombra que mató a Mama y Alicia en nuestra vida pasada? Jeje pues. En eso, el rostro del Spawn se ensombrece, para luego sus ojos y boca se iluminen en rojo. Él fue el culpable. Brains. Tú. Fuiste quien las mató. Pero. Si tú estás dentro de mi mente. ¿Qué quiere decir qué? Brains Spawn. Ja. Bingo, mi querido amigo. Brains. Tú, malnacido. Se lanza contra el peliblanco, sin embargo, este abrió la boca y salió una lengua demasiado larga que toma del cuello al pelinegro. ¡Ac! ¿Pero qué? El peliblanco solo sonrió y mandó hacia el suelo a Brains, quien solo se quejó por el dolor e intenta quitarse la lengua del cuello, pero era inútil, hasta que poco fue arrastrado, levantado y estando a la altura del peliblanco. Brains Spawn. ¿De verdad piensas que fue completamente mi culpa? Brains. ¿De qué, hablas? Brains Spawn. Piénsalo bien, imbécil, estoy dentro tuya, no puedo salir de aquí, solo puedo controlar tu cuerpo, pero ese día. Sonriendo más. Fue muy placentero el ver cómo las mataste. Brains se quedó en shock total, algo que fue notado por el peliblanco, quien puso una mano en la cabeza de Brains, teniendo la enfermiza idea de revelarle la verdad. De que él mismo las había matado. De vuelta en la realidad, Brains cayó de rodillas, dando un fuerte grito que alarmó a todos en la guarida, seguido de que Brains levante los brazos tanto como puede, con los puños cerrados y da un fuerte golpe al suelo, que lo agrieta de gran manera, además de hacer temblar todo el lugar. Roman. ¿Qué diablos le pasa a este mocoso? Donde Brains se pone a balbucear, pero luego se pone a reír, la risa no era normal, pues se escuchaba una segunda voz, mucho más sombría. Con el resto del equipo Ruby, ellas corrían lo más que podían, siguiendo al Khan, sin embargo. Se detuvieron cuando escucharon la risa, pero Jan sintió un horrible escalofrío pasar por su espalda. Pensamiento de Jan. Esa risa. ¿Será que Brains? No, esta es menos sombría que la que escuchamos ayer. Oh Black. Debemos apresurarnos, no sabemos qué puede estar pasando, vamos. Uy. Sí. Mientras tanto.
Brains miraba hacia arriba, estando de rodillas, pero poco a poco bajó la mirada, mientras su pelo poco a poco se iba tornando blanco, mostrando una sonrisa perturbadora. Sus ojos, que antes eran verdes, ahora eran un rojo carmesí. Todos los secuaces de Roman se pusieron bastante nerviosos. De pronto, todos sintieron una horrible presión en el lugar, un instinto asesino bastante grande, que hizo que algunos se arrodillen, hasta parecía que el cielo lo sentía, pues las nubes comenzaron a bloquear la luz del cielo. Brains levantándose poco a poco. ¿Ustedes, les gusta matar, no es así? Bien. Porque a mí también me gusta. Secuaz. ¿De qué hablas? No matamos a... Pero fue silenciado por un Brains que apareció frente a él, perforando su abdomen con su mano emanando fuego, para luego aparecer detrás de él, sacando una cadena desde el estómago del secuaz, el cual gritaba de dolor, hasta que Brains hizo explotar la cadena, haciendo que el torso del secuaz sea pulverizado, quedando su esqueleto quemado, cayendo muerto, asustando a todos, incluyendo a una Ruby que había visto todo, no esperando un resultado así de su pequeña broma. Brains, con los ojos rojos como la sangre, volteando lentamente su cabeza hacia los demás secuaces. ¿Quién quiere ser el siguiente? Los secuaces no sabían qué hacer, estaban temblando de miedo al ver tal brutalidad, mientras Roman pensaba en cómo salir de esta situación. Sin embargo, esquivó una lanza que iba hacia su cabeza, solo para ver cómo el ahora peliblanco se lanza hacia el colmillo blanco, teniendo una espada con el filo al rojo vivo, comenzando a cortar a varios miembros como si se trataran de simple mantequilla. Sin embargo, dos fueron lo suficientemente hábiles para cortarle un brazo. Guardia. Ja. Ahora qué harás sin tu brazo Niar. Desgraciadamente, el peliblanco arrancó la cabeza del fauno con los dientes. Y abrió la boca de forma inhumana para comerse la cabeza de un solo bocado, dejando horrorizados a todos, pero Roman aprovechó todo esto para irse junto con el tren y los faunos que estaban dentro. El peliblanco se dio cuenta de esto, así que sin esperar, invocó varias cadenas fueron a despedazar a todo miembro del colmillo blanco que quedaba, mientras Brains se reía a carcajadas de toda la matanza que provocaba. Cuando acabó con ellos, solo se veía una gran mancha de sangre con vísceras. Mientras Brains estaba bañado con esa sangre. Sin embargo, Jan, Ruby, Brains. El resto del equipo Ruby había llegado a la escena, horrorizándose por la masacre que había ocurrido. Pudieron ubicar a Ruby, la cual, a pesar de que su apariencia mostraba una cosa, ella retrocedía completamente aterrorizada. Jan y Blake fueron rápidamente a socorrerla, mientras Weiss trataba de acercarse al peliblanco, quien escuchó las pisadas de la Shane, volteando a verla lentamente, asustándola. Weiss. ¿Ve Brains? Oh, Blake. No se acerque, señorita Schmel. No sabemos qué es lo que puede hacer. Brains. Deberías hacerle caso, Shane, de lo contrario, te voy a despellejar por completo, aunque ahora mismo. Volteando a ver al tren que estaba partiendo. Haré algo mejor. Así, el peliblanco se impulsó con su necrolasma, que ahora roja, para alcanzar el tren, aunque habían un par de faunos que estaban disparando para evitar que se suba. Sin embargo, Brains dio un salto mientras entraba en su forma spawn. Sin embargo, este, en vez de ser negro con blanco y partes rojas, ahora era rojo con negro, quitando esas cargaderas de balas y granadas. En vez de eso, tenía espinas saliendo de su cuerpo, sus ojos brillaban en rojo intenso, pero en la parte de su boca se miraba una especie de arrugas sobre una línea negra que simulaba ser su boca, solo para que, en el aire, se empieza a rodear de una masa roja con negro, hasta formarse una especie de esfera con pinchos, la cual rodaba por el suelo, siguiendo de cerca al tren. Aunque los faunos le disparaban, no lograban hacerle nada. Es como si las balas rebotaran, hasta que Brains saltó en su forma de esfera, llegando a donde estaban los faunos, para volver a su forma humanoide y matar a 3 de ellos, dejando uno vivo, el cual iba temblando de miedo mientras veía al spawn maníaco. Este se fue acercando hacia el fauno, formando una sonrisa con esa línea negra con arrugas, solo para que perfore el estómago con una mano, mientras algo entraba por esa herida. En el vagón del tren, el colmillo blanco estaba preparándose para recibir al cazador infernal, dispuestos a matarlo para cumplir sus objetivos. Sin embargo, vieron como la puerta del vagón se fue abriendo lentamente, dejando ver al fauno, pero con un agujero en su estómago, escupiendo sangre y pareciendo que se desmayara. Fauno. ¿Pero qué? ¿Dónde está él? Fauno herido. De dentro. Fauno. ¿Qué? ¿Cuándo?
Sin embargo, no recibo más respuesta cuando el fauno herido vomito sangre sobre su compañero, haciendo que este se aleje, pero en eso, el fauno herido comenzó a convulsionar, provocando que todos se asusten, hasta que ven como dos manos salieron de la boca del pobre tipo, solo para esas dos manos separen por la mitad al fauno, revelando al peliblanco, quien solo mostraba una sonrisa psicópata, para luego comenzar la masacre en el tren. Pero cuando comenzó a escuchar las explosiones del tren, al fijarse, se da cuenta que el tren lleva bombas en todos los vagones. Luego mira como Roman estaba a punto de escapar, sin embargo, Brains se lanzó hacia él, tomándolo de la ropa al pelinaranja. Brains. ¿A dónde ibas, pedazo de mierda? Roman. ¿Acaso piensas que planeaba morir junto al clan? Esto le dará una lección a todos. Tú no sabes lo que nosotros pasamos para poder sobrevivir. Tú no sabes lo que tuvimos que hacer. Solo apareces y arruinas todo lo que estamos planeando. ¿Quién te crees que eres? Lo único que haces es manchar esa mítica leyenda que todos cuentan. Eres de lo peor, Brains. El peliblanco se quedó callado por unos breves momentos, solo para sonreír de gran manera, confundiendo al pelinaranja. Brains. Hay una cosita en la que te estás equivocando, Torchwick. Roman. ¿Así? ¿Y en qué? Brains, sonriendo de forma inhumana, mientras sus ojos se llenan de venas marcadas. Brains no está aquí. En eso, el supuesto Brains inmoviliza al sombrerudo con sus cadenas, mientras se iban acercando a Vale, por si fuera poco, la última bomba estaba a punto de explotar. Roman hacía lo posible por liberarse, pero era inútil. Acompañado de una gran risa, el tren explotó justo cuando había entrado al reino, alertando a todas las personas dentro, encendiendo las alertas. Ivan Bob. ¿Qué está pasando? Indiana. Soldado de Atlas. Hubo una gran explosión, las tropas se están movilizando. Ozpin. Tenemos imagen de la zona. En eso, muestran una imagen de la zona de la explosión, donde se miraba los restos del tren, pero entre todo el humo, se vieron a dos siluetas, hasta que... Roman. Roman salía de la estela de humo, pero sin su brazo izquierdo, pues fue arrancado por parte del peliblanco, quien salía de la estela de humo con el brazo de Roman en la boca. Brains, tragándose el brazo de Roman. ¿Qué pasa, Roman? ¿Por qué tan asustado? Roman. Maldito enfermo. Pero en eso, ambos vieron como bastantes soldados aparecían, apuntando al peliblanco, el cual solo se mantuvo quieto, mirando a todos esos soldados con una sonrisa. Brains. Vaya, más carne ha venido a jugar, eso me alegra mucho. Antes de que alguien dijera algo, Brains sacó una granada de su brazo, pero le inyectó algo de necroplasma y al lanzarla contra los soldados, esta provocó una explosión que los mató a todos, exceptuando a Roman y el peliblanco, el cual comenzó a caminar por la ciudad, cerrando los ojos y sonriendo, mientras aparece una minigun en sus manos, comenzando a matar a los civiles desafortunados, convirtiéndolos en coladeras de sangre y plomo. Sin embargo, vio como una niña pequeña, de casi 5 años, se encontraba en el suelo, llorando, mientras frente a ella estaba su madre muerta, por múltiples agujeros en su cuerpo y cabeza. La niña lloraba y lloraba, lamentando lo que había pasado. Sin embargo, el peliblanco se encontraba detrás de ella, pero, teniendo una tijera de jardín, poco a poco la alzó a la altura del cuello de la niña, mientras separaba las cuchillas lentamente, para cuando las separó por completo, dio una gran sonrisa, y, la cabeza de la niña, fue separada, salpicando el piso de sangre. Lástima que, 8 personas presenciaron ese acto cruel y sádico. Ruby y Juniper. Brains, volteando lentamente hacia los 8 integrantes. Más presas, esto, sí que será muy divertido. Jump. Brains, ¿qué diablos te sucede? ¿Por qué causaste todo esto? Brains, emanando necroplasma en todo su cuerpo. Odio repetir las cosas, ¿sabes? Pirra. ¿A qué te refieres con eso? Hyde. Brains, no está aquí, yo, soy Ide, y con mucho gusto, me divertiré a arrancar sus viseras.
El conocido como Hyde se lanzó rápidamente hacia ambos equipos, siendo Jan la primera en recibir un golpe, mandada a chocar contra un edificio y que le caiga encima, seguido de que Brains aparte al resto del equipo Ruby, para luego lanzarse contra Jun, el cual quiso cubrirse con su escudo, pero fue estampado al suelo por un golpe de Hyde que apareció detrás de él, seguido de esquivar los ataques de Pirra. Ren y Nora apartó a Pirra, pues sabía que era la más peligrosa, pero vio que Nora convertía su martillo en una especie de lanzagranadas, mientras Hyde esquivaba los ataques de Ren, dándole una sonrisa burlancia. Hyde. Vamos Lee, no parece que te esfuerces. Ren. ¿Crees que es mi objetivo el vencerte? Hyde. En eso, el peliblanco recibe un golpe de escudo por parte de Pirra, seguido de un par de golpes de Ren, luego Pirra mandó un disparo al peliblanco, haciéndolo llegar hacia una pared, solo para que Nora apunte su lanzagranadas al peliblanco, disparando varias, pues se encontraba muy molesta. Ren. Ya basta Nora, fue suficiente, dudo que siga consciente después de eso. Hyde. ¿De qué hablas? Hyde se encontraba detrás de los tres, antes de que hicieran algo, el peliblanco mandó a volar a Pirra y Ren de un puñetazo en la cara, dejándolos noqueados al instante. Nora se logró alejar y disparó una granada al peliblanco, pero este logra atrapar la granada con la mano. Desgraciadamente para la pelinaranja, se había quedado sin munición, solo para que Hyde emane necroplasma en su mano, potenciando la granada, solo para lanzarla a Nora y provocando una explosión que afecta de gran manera a Nora, haciéndola caer desmayada y quemada de la cara. Hyde solo se fue acercando a Nora, con la intención de aplastarle la cabeza, pero Jan aparece, dándole una embestida que lo hace estrellar a una pared. Jan. Eres un demente. Hyde. ¿Demente? Yo. Por favor. Hyde aparta a la rubia de un rodillazo, para luego propinarle dos golpes en la cara, seguido de una patada en la rodilla, haciendo que se arrodille, tomarla de la cabeza y comenzando a golpearla varias veces, para luego alzarla de un fuerte golpe en la barbilla, pero usa una cadena para tomarla de la pierna, azotándola al piso, seguido de tomarla de la cabeza y barrer el piso con ella, pero su ataque fue interrumpido por Blake, quien disparó de su arma, para luego lanzarse contra él, lanzando varios ataques, pero Hyde rompió el ataque de Blake, seguido de propinarle un golpe en el estómago, pero abrió las manos y presionó las costillas de la pobre chica, rompiéndolas casi por completo, haciéndola escupir de dolor y que se le dificulte el respirar. Hyde tenía la intención de perforarle los pulmones a la Fauno, pero Weiss logró apartar al peliblanco de Blake, quien cayó al suelo, desmayándose del dolor. Weiss. Por favor Brains, reacciona. ¿Que acaso quieres matarnos? Hyde sonriendo con malicia. Estás siendo muy terca y molesta, me pregunto por qué los estúpidos faunos no te han matado aún. Weiss se enojó un poco por eso, solo para usar sus grifos para impulsarse hacia el peliblanco, pero esto era lo que él quería, pues con una explosión de necroplasma, destruyó los grifos, haciendo que Weiss ruede por el suelo, pero fue detenida de un puñetazo en la cara, estampándola en el suelo. Por si fuera poco, alzó la pierna, y le rompió las rodillas a la Shane, haciéndola gritar y llorar del dolor, mientras levantó la mirada, mirando los ojos rojos y sonrisa sádica del peliblanco. Ella solo vio como Hyde alzó una mano, invocando una espada al rojo vivo, con la intención de matar a la peliblanca, hasta que Jan apareció y detuvo la espada con ambas manos, quemándose las manos, para luego apartar a Hyde de una patada, para luego lanzar la espada lejos, seguido de comenzar a dispararle, pero Hyde se recupera de un salto y esquiva los disparos, solo para aparecer arriba de Jan, con la intención de patearla en la cara, pero Jan logra esquivar el ataque, tomándolo del pie y azotándolo varias veces en el piso, todo mientras sus ojos pasaron de lilas a rojos. Jan. ¿Era esto lo que querías, maldito maníaco? Jan seguía azotando al peliblanco con fuerza en el piso, pero en eso, varias cadenas salieron de él, inmovilizando a la rubia. Ella intentó liberarse como podía, pero las cadenas eran muy fuertes, pero en eso, Hyde se libera del agarre de Jan, para luego destrozar las cadenas, lastimándola bastante, pero luego cae por un golpe en la cara, quedando boca abajo. Luego, el peliblanco la tomó del brazo izquierdo, mientras pone su pie en el hombro, sonando el como se le había dislocado el hombro, provocando que grite de dolor. Hyde sonriendo con burla. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan gritona? Jan. Jódete, maldito. Hyde, torciendo el brazo de Jan. Ey, calma esa boca. Jan. Hyde. Dime una cosa, estás muy orgullosa de tus brazos, ¿no es así?
En eso, Hyde comienza a tirar del brazo de Jan con lentitud, mientras ella poco a poco gritaba de dolor, negando con la cabeza, mientras sentía como algunos músculos se separaban. Hyde. ¿Qué se siente saber que tu madre te abandonó porque no quería encargarse de ti, Jan apretando los dientes. Cállate. Hyde. ¿Qué se siente saber que por tu culpa casi te matan a ti y a Ruby por hacer una tonta búsqueda de alguien que jamás se ha preocupado por ti? Jan. Que te calles. Jan hacía lo posible de quitarse de encima al peliblanco, pero este ni se inmutaba por los esfuerzos de la rubia, solo para pisar más fuerte el hombro de Jan, rompiéndoselo y haciendo que grite de forma desgarradora. Hyde. Ya me cansé de escucharte gritar, es hora de dejarte inútil. Hyde tiró con un poco más de fuerza, mientras el brazo de Jan comenzaba lentamente a desprenderse, viéndose poco a poco el hueso y la carne desgarrada. Sin embargo, Ruby había aparecido para salvar a Jan, cortándole los brazos a Hyde y disparándole a quemarropa, mandándolo hacia un edificio, mientras Ruby voltea a ver el brazo de Jan, apenas estaba unido a unos cuantos músculos, por no decir que la pérdida de sangre le estaba afectando a Jan. Ruby. Y Jan. Resiste. Ya vendrán los maestros a ayudarnos. Jan. No, Ruby, corre, tienes que salvarte. Ruby. No te voy a dejar sola. No dejaré que él te mate por mi culpa. Jan. Maldición Ruby, vete de aquí. Pero antes de que Ruby contestara, una cadena apareció y la tomó por el cuello, comenzando a ser arrastrada e intentando zafarse de la cadena. Sin embargo, Hyde apareció y, de forma cruel, pisoteó la cabeza de Ruby con fuerza, cuarteando el piso, y manchándolo levemente de sangre. Ruby dejó de moverse, no había perdido la cabeza de milagro, pero se encontraba muy aturdida y casi fuera de combate, además de que, el 70% de su cráneo fue dañado por tal pisotón. Jan. Ruby. Hyde apartó el pie de la cabeza de Ruby, notando cómo estaba saliéndole sangre de su nariz, por no decir que tenía unas manchas moradas en la cara, indicando la gravedad del golpe. Hyde. Pobre Rosita, creyendo que con una broma como esa, solo habría faunos golpeados, un Román capturado y una misión completa. No es así. Jan. No, apártate de ella. Hyde no escuchó a la rubia, así que procedió a tomar de la ropa a Ruby, para luego comenzar a alzarla a la altura de su rostro. Hyde. Sin duda, debo darte las gracias por sacarme, ahora, descansa en paz. Hyde comenzó a abrir la boca de forma inhumana, con la clara intención de querer comerse la cabeza de Ruby. Sin embargo, ella, apenas con la poca conciencia que le quedaba, logró decir una sola frase, que hizo que el peliblanco parara. Ruby. Te amo, Brains. Hyde miró a Ruby, la cual terminó por desmayarse, hasta que, el peliblanco soltó a Ruby y se tomó la cabeza, comenzando a gritar de forma incoherente, confundiendo al resto del equipo. Ruby. Hyde se arrodilló, mientras su ojo derecho comenzaba a tornarse verde. Hyde. ¿Qué mierda haces? ¿No ves que estoy por acabar el maldito trabajo? Voz mental de Brains. No dejaré que la mates, no me importa que tan maldito fui en el pasado, pero no dejaré que elimines a mis amigos. En eso, el pelo de Hyde comenzaba a cambiar de un blanco a negro, pero lo hacía lentamente, mientras las venas de su cara y cuello comenzaban a marcarse con gran intensidad. Brains barra Hyde. Y Jan. Jan. ¿Ve Brains? Brains barra Hyde. Haz algo para noquearme. Jan. ¿Estás seguro? Brains barra Hyde. Rápido. Jan no dijo más y apuntó su arma derecha hacia el Spawn, quien parecía estar sufriendo, pues las dos conciencias peleaban por tomar el control del cuerpo, hasta que Jan disparó su proyectil, además de que un grifo de Weiss ayudó a que fuera más rápido, lo que causó una bala de gran velocidad de impacto, perforando la espalda del Spawn y explotando frente a él, llevándose parte de la cara y pecho de este. Podía verse como este estaba casi al borde de desmayarse por el daño recibido. Lo único que miraba, era a Ruby desmayada y herida, mientras recordaba las palabras que le dijo, hasta que llegaron soldados de Atlas y noquearon a Brains de un golpe por detrás de la cabeza, para que luego le apunten con sus armas. Pero además de eso, el general Ironwood hizo presencia, poniéndose frente al Spawn, mirando cómo este se iba regenerando. Pensamiento de Ironwood. Te lo había dicho, pero no escuchaste. Espero estés listo para las consecuencias. Ironwood. Ayuden a los heridos y llévense a este asesino al calabozo.
En otra parte, se miraba un lugar oscuro, en el cual había una gran esfera hecha de cadenas, las cuales daban un pequeño brillo verde. Debajo de esa esfera, había una sustancia negra que salía de ella, solo para que, de un momento a otro, en una de las cadenas de las tantas que hay, le apareció una grieta, mientras se escucha una leve risa de una mujer. Hasta aquí llega el vídeo, espero les haya gustado, comenten, denle like y suscríbanse, se despide su amigo Brainsblow, hasta el próximo vídeo.